Una producción literaria denominada Sonetos del Mangui. Como decía Vallejo, esta es una emoción bravía y eso es lo que actualmente siento yo. Es una emoción muy grande estar aquí en mi tierra para lanzar esta obra, Sonetos del Mangui. En segundo lugar, yo quiero comentar, señor gerente y señores asistentes, que esta obra es una obra sencilla. Es una obra que ha sido concebida, señor gerente, desde el útero de la humildad. ¿Por qué? Porque va recogiendo, como bien comentaba el profesor Hugo, las vivencias, el día a día de aquellos niños en esa ventana de tiempo entre los 5 y 11 años, cuando yo vivía en Corrales, cuando mis pies tocaban esa tierra descalza. Entonces, todas esas vivencias sencillas, vivencias humildes, se transcriben en este libro. Y lo mágico de esto es que, a pesar de esa humildad y sencillez, eso se tornasola, señor gerente, en algo interesante, en que esa sencillez, bajo estas vivencias, se transforman en una añoranza. Y las personas que han tenido la oportunidad de leer la obra, justamente transmiten eso, que la obra los lleva a ese espacio-tiempo de hace varias décadas y les hace recordar esas vivencias y esa añoranza. Eso es justamente lo que nosotros hemos querido transmitir en la obra. En tercer lugar, yo estaba estructurando la forma como iba a presentar el libro y la mejor forma es decir todas las acciones que hemos hecho para poder escribir ese libro, que finalmente es un proceso. Y yo lo planteé siempre como un proyecto. Cuando nosotros hacemos alguna planificación estratégica, por ejemplo, tenemos claros ciertos objetivos, ¿no? Tenemos una visión y a partir de la visión vamos decantando en objetivos claros, con metas y con indicadores. Esto también empecé a articularlo, a enhebrarlo de esa forma, ¿cierto? Como un proyecto. ¿Y cuáles fueron los objetivos principales de este proyecto, de esta obra? Fueron tres principales. Lo primero es que mis hijos pudieran conocer, señor gerente, aquellas vivencias, las alegrías, las tristezas, las carencias también, las habilidades, ¿no? y destrezas de su padre cuando era niño, que actualmente, hoy obviamente, yo le transmito oralmente, pero la idea es que también lo puedan leer. El segundo objetivo es que mis coetáneos, o sea, aquellas personas que han vivido junto conmigo y que hoy tenemos entre 40 y 50 años, pero también otras personas de mayor edad, puedan recordar, ¿no? Recordar esas vivencias sencillas, puedan recordar cuando se jugaba al trompo, cuando se hacía una cometa, cuando se iba a cazar chirompos, por ejemplo, cuando íbamos a cazar luciérnagas, o cuando comíamos ese plato, ¿no? tan importante que es el majaíto, o cuando nuestra madre, que está presente, por ejemplo acá, la señora Olga, nos chicoteaba, ¿no? con el cabresto. Eran situaciones obviamente interesantes que habría que transcribir y que mis amigos también recuerdan. Saludos, mamá. ¿Ya? Y en tercer lugar, el tercer objetivo es que las personas que no conocen de alguna manera Tumbes o Rales, que no conocen sus costumbres, pudieran entrarse un poquito, ¿no? Hablo de personas, por ejemplo, de la capital o personas que están en el extranjero. Entonces, esos tres objetivos fueron los fundamentales. Ahora, dentro de todo ese proceso también, que estamos hablando del qué, ¿no? empezamos a ver, ahora, ¿cómo lo expresamos? ¿Qué cosas hacemos? Ya tenemos la visión, tenemos los objetivos, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, articulado a esa visión, articulado a la visión de proponer las vivencias, las alegrías, las tristezas, empezamos a hacer una lista. El libro tiene 21 sonetos, ¿no? Pero primero, mi objetivo es, vamos a hacer 20. Así fue, se conceptualizó inicialmente 20 sonetos. ¿Y cuáles son esos 20 sonetos? ¿Qué deberían ser esos 20 sonetos? Empezamos a ver aquello que nos hacía feliz.
cuando éramos niños. Entonces yo era feliz jugando el trompo. Era feliz, mi mamá que está presente aquí lo sabe. Era feliz haciendo mis cometas, ¿no? Con esos rabos viejos que buscábamos en la quebrada, por ejemplo, que escondíamos debajo del mueble, porque mi mamá se molestaba, pues, chachos, cometas, ensucian la sala. Esas cositas nos hacían felices y eso empecé, ¿no? Empecé a decir, vamos a ver el trompo, vamos a hablar de la cometa, vamos a hablar del chirompo, de la lucierna, del majao, del pacazo, ¿no? O sea, del larbero, ¿no? Del larbero, esa persona tan importante, ese personaje importante en una determinada época de nosotros. Y fueron 20, ya tenemos los 20, ya están los 20 poemas, digamos, listos para empezar a trabajar. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos el qué, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hacemos esos poemas. Para ese época, y estamos hablando de más o menos hace unos 5 o 6 años, 2015 aproximadamente, empecé a leer, básicamente porque me encanta leer, temas del barroco español. Y comencé a leer a Francisco de Quevedo, por ejemplo, ¿no? Y también a Luis de Góngora y Argote. Y ellos tenían una forma peculiar de escribir que se basaba en sonetos. Y lo interesante, señor gerente, es que existía una lucha, ¿no? Una lid entre ellos, y ellos se peleaban con sonetos, ¿no? Una estructura literaria muy, muy interesante. A partir de ahí me empezó a interesar el tema de los sonetos. Leí, por ejemplo, a Pablo Neruda con sus 100 sonetos de amor, a Shakespeare, a García Lorca, a Lope de Vega. Entonces dije, sería interesante que esta obra, que tenía pensado hacerla, sea en sonetos. Y el reto y el desafío es que estos sonetos, como ya algunos ya lo saben, es una estructura literaria que tiene 14 versos. O sea, tienen que ser 14 líneas, 14 versos. No deben ser ni 13 ni 12, sino 14. Y estructurados en 4 estrofas, las 2 primeras de 4 versos, cuartetos. Y las 2 últimas de 3 versos, tercetos. Y adicionalmente, para darle más complejidad al tema, es que estos versos deberían tener 11 sílabas poéticas. No sílabas gramaticales, sino 11 sílabas poéticas. Es decir, las juntamos todas, quitamos los espacios en blanco y todo eso debe sumar 11. Entonces hay que tener criterios ahí del diptongo, del hiato, etc. ¿No? Son temas ya más complejos. Y con su rima, pero además debería describir lo que yo quería transmitir en la obra. Señor Wilson. Muy bien, empezamos a trabajar los 20 sonetos, ¿no? La inspiración no llegaba, obviamente, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. No había mucho tiempo. Obviamente mis recargadas labores, tanto profesionales, personales, a veces impedían que yo me dedicara un tiempo completo a esto. Pero el objetivo lo teníamos, la visión lo teníamos y empezamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, estos 20 sonetos quedaron terminados. Un tiempo se terminó, yo tenía el borrador, pero luego dije, a ver, si esta obra va a ir para uno de los públicos que no es de la región, no van a saber qué es un chirompo, no van a saber qué es un majao, no van a saber de repente qué es un pacazo, un jañape, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una descripción previa, que es el preámbulo, que es el prólogo a cada uno de estos sonetos. Y esa descripción tiene 200 palabras. O sea, está estructurado así, ¿no? Tiene 200 palabras y empezamos a trabajar. Luego, cuando ya teníamos esto, también dije, oye, pero no es lo mismo que me describan un carro a tener la foto del carro. O sea, debería haber algo, una imagen que le diera al público, decir, este es el majao, pues. ¿No? Este es la luciérnaga. Mira, así es el trompo. Alguna persona no sabe qué es el trompo. Mira, este es el chirompo. Este es el pacazo. Entonces ahí me contacto con mi hijo Víctor Daniel, le planteo el proyecto, él le gusta el dibujo, es talentoso, entonces comienza a hacer los dibujos y también le di un plazo, ¿no?
O sea, hay un plazo. ¿Sabes qué? Para tal fecha tienes que terminar estos dibujos. Así se empezó a trabajar. Ya se tienen los 20 sonetos, las 20 descripciones, los 20 dibujos y ahora faltaba la carátula. ¿No? Miren esta carátula. ¿Ok? Pero esta carátula, antes de ponerle sonetos al mangle, porque fue un tema también ahí, esta carátula surge por el título. ¿Y cómo surge el título? ¿Cómo surgió este título? Fue algo interesante porque yo ya tenía los 20 sonetos, ya tenía las 20 descripciones y las imágenes, y ahora el título. Y me trae a colación una palabra que dijo Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. Y él decía que el nombre no lo tenía hasta la penúltima línea. O sea, en la penúltima línea él habla 100 años de soledad. Ah, este es el título. Entonces yo traté de dejarlo así, sin saber el título, hasta que me encontré con un gran amigo, escritor José, y empezamos a trabajar, José Villanueva, y yo le comentaba, mira, yo tengo este proyecto, qué interesante, de Tumbes, Tumbes. Mira, yo cuando he ido a Tumbes, yo relaciono a Tumbes con manglares. ¿Qué son? Porque yo he ido a los manglares, explícame qué es el manglar. El manglar es una hora del mango. Ah, ya. Pero puede ser sonetos del mango, ¿sabes? Sonetos del mango. Ah, interesante, sonetos del mango. Y yo ya había estado escribiendo algo relacionado al manglar, al mangle. Entonces, este es el título, Sonetos del Mangle. Para eso tenía que hacer un soneto ya al mangle, porque tenía los 20, ¿no? Y ahora tenía que hacer este soneto, y efectivamente, Sonetos al Mangle es el primer soneto de la obra. Los últimos serán los primeros. Es el primer soneto que está aquí en este libro, en este sonetario. Con relación a la carátula, fue un trabajo también, me contacté con el profesor Hernán Carrasco, un excelso dibujante, caricaturista también, y empezamos a trabajar, porque la idea, como bien decía el profesor, es que este trabajo es la unión, la coiconía de varias personas de Corrales, de Tumbes. Eso es lo que queríamos hacer. Entonces, fíjense, acá yo he traído cómo era el boceto. Miren, entonces, si se puede ver, ¿no? El boceto, el prototipo de la carátula, de acuerdo a mi imaginación, ¿no? Yo decía, ¿sabe qué? Tiene que haber un niño delgado. Yo era muy delgado cuando era pequeño. Un niño sin zapatos o con sandalias, porque me encantaba andar sin zapatos. Y debe estar, obviamente, mirando al horizonte, mirando al manglar. Y esto es lo que yo dibujé inicialmente, le transmití al profesor, y ahí el profesor, obviamente, con su talento, ¿no?, hace esta caricatura o esta carátula muy hermosa. Es espectacular, muy bonito, ¿no? Así fue. Salió el lanzamiento virtual, digital, el 22 de julio, un día especial, un día de mi cumpleaños, lanzamos digitalmente, hay un libro digital, pero el objetivo principal era hacer el libro de manera física. Me contacté también con un vecino, gracias al profesor Félix, Juan Carlos Flores, le conté el proyecto y él me dice así, no te preocupes, doctor, así, no te preocupes, doctor, lo hacemos. Y empezamos a trabajar con él arduamente. No es un trabajo que ha sido de la noche a la mañana, sino es un trabajo, un proceso. Y fíjense, aquí yo les he traído la primera muestra del libro. Él me dice, ¿sabes qué, chico? Te voy a imprimir así en papel, en hojabón, es solamente para que tú lo veas, tú lo revises, y esto es la primera. ¿Cómo era el libro? Con las correcciones, obviamente, ¿no? Hemos trabajado con Juan Carlos, yo revisaba. Aquí me ayudó, por ejemplo, mi hija Ruth, mi hija de 13 años. Léeme, le decía, léeme. Mientras ella me leía, yo iba apuntando, que esto está mal, hay que cambiar, etc. Es un proceso. La segunda versión ya tenía esta forma, ¿no? Esto blanquito, pero esto todavía estaba descuadrado y habían algunos cambios que hacer, ¿no? También fue un proceso. Y lo tercero, ¿no? Fíjense, ya es la última, ya casi la penúltima,
también con algunas correcciones. Esto yo lo guardo como una reliquia. Y ya el cuarto, que es el último, la edición final del libro. Entonces, como podemos ver, y gracias por su tiempo, es que esto es un proyecto, ¿no? Un proyecto literario, un proyecto bonito, un proyecto que ha significado el concurso de varias personas, ¿no? El talento también de varias personas. Y lo que yo puedo rescatar es ese entusiasmo que hemos tenido para poder sacar adelante este proyecto. El apoyo, por ejemplo, del profesor ha sido fundamental. Yo recuerdo la primera vez que nos conocimos, le mostré un poema, un soneto, y me dice, continúa con ese proyecto. Estamos hablando de hace más o menos unos 5 o 6 años. Continúa con ese proyecto, está muy interesante. Eso fue un aliento importantísimo para mí para continuar. Entonces yo quisiera terminar, señor gerente, señores asistentes, diciéndole lo siguiente, ¿no? La lectura es fundamental para cualquier nación, para cualquier país. ¿Ya? Cicerón decía lo siguiente, Cicerón decía, el gran político y estratega romano, decía, un hogar sin libros es un cuerpo sin alma. Un hogar sin libros es un cuerpo sin alma. Confucio, ¿no? Confucio, este filósofo chino, decía también, ¿sabes qué? Por más ocupado que pienses que estés, dice Confucio, date un tiempo para leer. Date un tiempo para leer. Porque si no lo haces, pues vas a caer, vas a estar condenado a la ignorancia autoelegida. A la ignorancia autoelegida. Entonces, lo que da la lectura es una visión más amplia de las cosas. El criterio para poder discernir de manera correcta. Eso es lo que nos da la lectura. Entonces, hemos querido humildemente también contribuir con un granito de arena, señor gerente, para el desarrollo de la lectura y de la cultura en nuestra región con esta humilde obra, Sonetos del Mangro. Muchísimas gracias.